Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto. Hoy vamos a conversar con Andrés Riesnik. Andrés es doctor en física, es investigador del Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias y profesor de la carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Torcuato Di Tella. También escribió libros, escribió papers, condujo un programa de televisión que se llamó La Liga de la Ciencia por TV Pública. Y además de todo eso es mago. Eh, y es como una especie de doble agente, digamos. Nos parecía muy interesante convocarlo para hablar justamente de esto que vamos a tratar de desglosar a continuación, que es esta tensión, este debate, este descreimiento que hay sobre la ciencia y este auge de los discursos pseudocientíficos. Así que, Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Esteban? No, por favor, muchas gracias por invitarme. Bueno, empezamos con una pregunta muy amplia, pero para tratar de conducir la charla. En esta época la humanidad produce un montón de conocimiento, produce Mm, tanta caudal de datos y información que no terminamos de procesarlo cuando ya nos cambia mm, la cancha y tenemos que volver a empezar a incorporar cuestiones. sí, Además es un conocimiento que está accesible a muchísima cantidad de personas por redes sociales, por medios de comunicación, por internet, por la facilidad con la que uno puede acceder a toda esta cantidad de información. Llega a tu celular, etcétera. mm, Y sin embargo, es un momento en el cual hay discursos muy ruidosos y bastante en auge de mucho descrédito para con la ciencia y la producción de toda esta información. mm. ¿Por qué pensás que se da esa tensión? Si es que la notás, por supuesto. Mira, es paradójico, ¿no? Cuando empezó Internet, a principios de este siglo, todos creíamos que listo, que se terminó en un punto lo que hoy llamaríamos posverdad, que la gente va a tener, todo el mundo va a tener, al todos tener acceso a la información, todo el mundo va a poder darse cuenta de la información que es verdadera y la que es falsa. La voz de la razón es suave pero persistente, pensaría uno, y entonces teniendo acceso a la información, lentamente a través del ejercicio de la lógica y la evidencia, todos vamos a llegar a las conclusiones correctas y la humanidad va a avanzar por fin hacia el destino paradisíaco que merecemos. Y 25 años después pasó todo lo contrario. La mentira está más viva que nunca y las redes sociales parecen estar muy asociadas a eso. O sea que al final de cuentas el compartir información a escalas exponencialmente mayores a las que se compartió durante toda la historia humana, lo que hizo fue que se generan muchos discursos negacionistas de la verdad, ¿no? Y de la evidencia científica. Eh, yo creo que no hay una sola razón por la cual podemos explicar qué es lo que pasó. Me animo a tirar algunos elementos que creo que pueden servir. El primero, en relación específicamente, creo que hay dos fenómenos interesantes acá que se pueden analizar. Primero, el fenómeno de la polarización política, Sí. que eso es todo un fenómeno interesante y asociado también mucho a Internet. Pero hay otro fenómeno asociado a Internet que va más allá de la polarización política, aunque algunos la asocian, pero son fenómenos distintos, que es el de la emergencia de las conspiranoias. Conspiranoias como una escala mundial, como conspiranoias globales, Sí. ¿no? Como el terraplanismo, si se quiere el ejemplo más clásico. Eh, ¿Por qué es que la red genera polarización y conspiranoias? Se viene estudiando. En el caso de las conspiranoias, mira, ¿sabes, Esteban, cuál es el proceso por el cual una persona se hace conspiranoica, más allá de que pueda tener ya cierta predisposición a creer en cosas bizarras? ¿Cuál es? ¿Se te ocurre tirar alguna hipótesis? ¿Cómo una persona se hace conspiranoica? Imagino que es por una frustración Bien, con el estado de las sí, cosas. sí, y eso lo predispone un poco a crear, en buscar alternativas, ¿no? Pero hay algo que pasa durante 1 o 2 días con esas personas. ¿Qué es lo que pasa? No tengo ¿Podés idea. imaginar? No, ¿No? Ok, videos de YouTube. claro. The Rabbit Hole. Había un Exacto, te iba a decir documental eso. Bueno, te iba a recomendar eso, que te Escaping. mostraba Exacto, cómo el algoritmo, a partir te de va lo que vos vas llevando. mirando, te va Claro, llevando, te va metiendo justamente en la sí. madriguera. Porque si vos, y no necesariamente programado por humano para hacerlo así, el humano lo que programa el algoritmo es que trate de mantener a las personas el mayor tiempo en la plataforma, y el algoritmo aprendió, entre comillas, no en un sentido humano, pero aprendió de cualquier forma, a que no te puedo mostrar un video totalmente conspiranoico al principio de la noche, ¿no? Te voy mostrando cosas, caes un poquito más delirantes hasta que al final de clavarte 8 horas de video terminas diciendo la Tierra es plana.
Y ese es el proceso. Si vos te sentás a hablar con los conspiranoicos, con las terraplanistas o en general personas que tienen cualquier de este tipo de creencias tan bizarras, lo que vas a descubrir es que hasta las palabras que usan podés saber de qué videos las sacaron. Ujú. Entonces son videos de YouTube que te van llevando hacia el rabbit hole y creo que si tengo que decir uno de los elementos que explica la emergencia de las conspiranoias hoy en día sería eso, que Internet, más allá de tener esta cosa increíble para nuestra generación, que es de tener toda la información humana al alcance de tus dedos, también permitió esto, la proliferación de teorías que parecen muy verosímiles o que tomando datos de forma claramente arbitraria construyen un relato que es creíble para quien no conoce el resto de los datos, ¿no? Sí. Porque eso es lo que pasa con un conspiranoico. Lo que hay que sacarse de la cabeza es la idea de que un conspiranoico tiene algún tipo de trastorno mental. Es un error importante eso. Hoy en día, incluso en la política se metió eso. Tal Claro. persona es así. Hay que dejarlo. Trastorno mental, dejémoselo a los especialistas. Vos no sos quien para diagnosticar. Y en todo caso, si tiene un trastorno mental, tal vez no tendrías que estar dándole el debate porque puedes estar empeorándole la situación y es una cuestión médica y no de política, si se quiere. Los conspiranoicos en su enorme mayoría no tienen trastornos mentales. Ujú. Los conspiranoicos confían en fuentes que no son en las que confiamos nosotros, pero son perfectamente consistentes sus creencias con las fuentes en las que creen. Creo entonces que el proceso tiene que ver más con tratar de entender por qué confían en esas fuentes y en todo caso cuando tratás de sacarlo del rabbit hole, cuando tratás de sacarlo de la conspiración, proveer la información útil de forma cortés y respetuosa, que es la forma que sabemos que hace que una persona salga de la conspiranoia. Ahora, una de estos discursos falaces o pseudocientíficos que afloran tienen que Sí. ver con esto, con la conspiranoia, con, podemos decir, un estado de rabia de las personas que los lleva a buscar esa explicación de por qué no funcionan las cosas desde su perspectiva. Pero también tenés discursos vinculados al bienestar. No sé, estoy pensando. Mm. Bueno, ni hablar la astrología o Sí, claro. las constelaciones, Sí, la pseudociencia, ¿no? determinadas promesas de, no sé, visualizar la riqueza para obtenerla, cosas Sí. que proliferan Mm. y que, de nuevo, uno con una mirada, eh, la mía por lo menos, muy secular, muy tratada de buscar la evidencia, o te lo tomás ingenuamente, hasta ves que Sí. causan efectos y que pueden ser peligrosos, pero llama la atención que afloren tanto Sí. cuando son tan fácilmente rebatibles desde un punto de vista de apego a los datos. Sí. Yo creo que hay por detrás del crecimiento de la pseudociencia un fenómeno muy parecido al crecimiento de las conspiraciones. Son dos fenómenos que se llevan de la mano. De todas formas, lo que me queda por investigar, porque no lo he logrado discernir después de charlar con varias personas, es si es un fenómeno más argentino o más mundial el crecimiento, por ejemplo, de la astrología. Ok. Acá creció mucho la astrología y yo creo que puede tener que ver con un fenómeno más argentino que tiene que ver a su vez con la influencia del psicoanálisis en la Argentina y de las teorías sobre la psicología flojas de papeles, como el psicoanálisis, digamos. Que si vos vas a la UBA y estudiaste durante 4 años Lacan, no tenés ninguna formación para discernir lo que es verdad y lo que es falso en psicología. De hecho, la cantidad de psicólogas de la UBA y psicólogos, digo psicólogas porque la verdad es que la mayor parte de la psicología es una rama muy feminizada, de muchas mujeres. Eh, Hay muchísimas formadas en la UBA que ahora hacen astrología o constelaciones familiares. Se formaron en la UBA, en la facultad financiada por el Estado, que supuestamente debería financiar ciencia. Es como si un montón de formados en física se hicieran terraplanistas, que es exactamente lo contrario. La probabilidad que una persona que es formada en física sea terraplanista, yo no sé si existe algún, yo no conozco, o sea, es pero tan baja que es absurda, porque física te da formación para pensar el mundo, para pensar cómo pensamos los temas de la física. Sí. Ahora, si vos ves que tantas personas que salen de la Facultad de Psicología de la UBA después aplican constelaciones familiares o astrología, te empezás a preguntar qué herramientas le da esa universidad a estos estudiantes para poder determinar qué es verdad y qué no es verdad en el campo de la psicología. Entonces, yo no sé cuánto no hay que el crecimiento de la pseudociencia y en particular la astrología, por ejemplo, no es un fenómeno también bastante focalizado en la Argentina. Supongo que está en todo el mundo y tiene que ver con redes sociales, pero creo que acá está exagerado y amplificado por ciertas cuestiones históricas y sociales, que en cada campo son bastante particular. Acá en la Argentina el crecimiento de Lacan tuvo que ver con varios factores. En educación tuvo mucho impacto, por ejemplo, el psicoanálisis, de la mano también
otras teorías flojas de papeles de varios pensadores. En la UBA estuvo Rolando García, que estaba casado con Emilia Ferreiro, que tuvo mucha influencia, fue estudiante de Piaget, y después vino a la Argentina, vivió en México, tuvo influencia en todo el continente, y hoy en día, por ejemplo, es el pensamiento de ella lo que domina la educación argentina, y en buena medida muchos de los que no quieren enseñar el sonido de las letras estudiaron de ella, y es otra pseudociencia que sigue dominando la política argentina. La astrología no la domina, pero influye. De hecho, Alberto Fernández, las barbaridades han sido tantas en política que cuando Alberto Fernández le preguntaban si era, 2 veces le preguntaron a Alberto Fernández si era enamoradizo, dijo, soy de Aries, los de Aries somos enamoradizos. Pasó de alto porque, claro, pasa cualquier cosa, ¿viste? Pero yo que me interesa estos temas, lo registré de toque. Estoy diciendo la época del auge de Alberto Fernández. Es como que, también la astrología no domina la política, pero ya que un presidente te puede decir eso con total impunidad y que pase de largo sin que nadie note nada, es un montón. Y ahora inclusive me doy cuenta que en educación, por ejemplo, sí, domina directamente el terraplanismo, que es esta creencia de que no hay que enseñar los sonidos de las letras a los chicos, que es absurdo, que deja a los chicos pobres sin leer y escribir, a la enorme mayoría, mientras la clase media paga sus psicopedagogos, sus escuelas especiales y aprende. Ahora vamos a volver un Sí. ratito a este tema de la educación, porque es Sí. clave, es basal y Lo más ahí hay, importante de todo. claro, y está como un poquito más enterrado de esto, ¿no? Esto que yo te digo que vemos, porque lo ves en Instagram, lo ves en redes, Sí. pero acá ya estás hablando de una cuestión que tiene que ver con la formación de las personas. Pero Sí. quiero llevarte un poquito más para atrás. ¿Cuándo notás que comienza a esparcirse este descrédito por el discurso, los discursos basados en ciencia, los discursos científicos, o los científicos más duros por lo menos? Mira, también es interesante. Yo justo estoy leyendo un libro que se publicó el año pasado, un historiador norteamericano, Adam Jones, que escribió un libro de Science of Reading, la ciencia de la lectura, de la escritura, y ¿sabes qué? Dice algo muy interesante, que es lo siguiente, porque a mí me interesa este tema del aprendizaje de lectura y escritura. Al parecer yo no lo sabía. ¿Cuándo empieza, una pregunta válida es, ¿cuándo empieza la desconfianza de la derecha norteamericana, los republicanos, hacia el sistema científico? ¿No? Porque hoy en día existe eso, es muy claro, la mitad de la población norteamericana piensa que el cambio climático antropogénico es un invento de los chinos y de los progres, eh, y, y claramente niegan la capacidad del sistema científico de establecer ese tipo de verdades, ¿no? Y hoy en día sabemos también que el cambio climático es antropogénico, no hay mucha duda al respecto. Y uno se pregunta, ¿por qué la derecha cree eso? ¿Cuándo empezó eso? Y al parecer, bueno, parte del discurso anticientífico de la derecha empezó justamente por este tema de la ciencia de la lectura en la década del 50 más o menos, cuando el progresismo norteamericano empezó a enseñar en las escuelas a leer y a escribir utilizando métodos que venían de las universidades, del progresismo, las universidades siempre fueron progresistas, y que hoy en día sabemos que no funcionan. Y quienes se rebelaron, paradójicamente, fueron las madres conservadoras, que estaban en sus casas con esos chicos y veían que los chicos no aprendían de esa forma. Entonces hubo una rebelión de la derecha norteamericana, de la religión norteamericana, contra estos métodos del progresismo de las universidades, para que no se enseñe de esa forma. Y si uno rastrea el discurso anticientífico de la derecha, las palabras que usan, los conceptos, las ideas, las construcciones, al parecer, según este historiador, vienen de esa época, mediado del siglo XX en Estados Unidos, como fruto de la guerra de los métodos de enseñanza de alfabetización. Okay. Lo paradójico es que en ese momento tenían razón. La derecha tenía razón, esos métodos no funcionan. Claro. Y hoy en día, y ahí empezó la desconfianza que al parecer se propagó hasta los días de hoy, que se expresa como negacionismo del cambio climático antropogénico por parte de la derecha. Mediados del siglo XX estamos hablando de la Década del posguerra. 50, exacto, posguerra. Sí. Y veníamos también de los métodos industriales para matar gente, ¿no? Ni hablar, sí, la Big Science, sí, la bomba atómica, Proyecto Manhattan, el nazismo con las cámaras de gas, sí. ¿Y está linkeado algo eso, una cosa con la otra? Quiero decir, la ciencia que nos estira la calidad de vida, hoy vivimos el doble de los que vivían nuestros ancestros por el avance de la salud pública, las vacunas y demás, también te puede matar de la manera más cruel posible. Sí. Ahora me haces acordar que he charlado bastante con... Mi hermana es historiadora de la ciencia, es historiadora y es historia de la ciencia. Y lo he charlado bastante con ella, desde hace décadas que lo charlamos. Creo que algo que he charlado algunas veces con ella, con mi hermana, es que sí, que la Big Science, la bomba atómica, todo el horror de la guerra, de la Segunda Guerra, provocó una reacción muy grande del progresismo contra la ciencia. Y ahí empieza un poco la desconfianza también del progresismo
hacia la ciencia en muchas medidas, ¿no? Pero bueno, no sé si hay una respuesta, por eso te decía, probablemente son muchos factores. Hace poco leí también un libro de Peter Singer, que está en Princeton ahora, y señala algo muy interesante, que yo no sabía que lo había dicho, que estaba registrado de esa forma, pero yo en mi libro Tabú señalo el negacionismo del progresismo en general hacia la naturaleza humana, hacia entender lo que es un ser humano. Cómo funcionamos los seres humanos, cómo es nuestra naturaleza. Y al parecer, ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué el sí. progresismo niega esto? Bueno, en muchos aspectos, niega la biología, la neurociencia, la genética. Como si vos decís genética e inteligencia son cosas medio derecha para el progresismo, ¿viste? Como si yo digo que tus capacidades matemáticas están influidas por tus genes, pues dice, che, este es nazi. ¿Qué onda? Estás a 2 centímetros de decir viva Hitler para un progresista, ¿no? O sea, genéticamente yo estoy predispuesto a tener ciertas habilidades. Claro, sí, no hay ninguna duda, siglo XXI, en matemática, en lengua, en deporte, en danza, en todo, todas nuestras facilidades y dificultades tienen que ver con nuestros genes y con nuestro ambiente. Las dos cosas son importantes, o sea, el progresismo quiere negar que la genética tenga nada que ver. No, tiene que ver, sí hay que estudiarlo, hay que ver cuánto, cómo, en qué medida, pero tiene que ver, obvio, tu personalidad, todo el comportamiento humano está influenciado por nuestros genes. Lo interesante de cada ser humano y lo que lo hace único y irrepetible es la interacción entre genes y ambientes que crea a ese individuo único. Pero estás completamente influenciado por tus genes. Inclusive tu facilidad para la matemática o tu dificultad para la matemática también tiene un aspecto genético. Y esto es importantísimo, también la salud mental, pero la izquierda, de nuevo, porque es importantísimo en muchos niveles. Y si lo negás vas a cometer errores horribles, inclusive en política pública. Te doy un ejemplo. En salud, si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con el autismo, no con la esquizofrenia, y el progresismo muchos todavía hoy se sorprenden cuando digo, ¿cómo no va a tener que ver? El autismo, 80% del componente del autismo es genético. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de las diferencias entre nosotros se explica por diferencias en nuestros genes. Es decir, es un trastorno mental con un componente genético enorme. Como el progresismo lo niega, ¿qué pasa? Como tiene un componente genético, cuando vos ves padres y madres y los comparás con los hijos, vas a ver que padres y madres dentro del espectro autista suelen tener hijos e hijas con mayor probabilidad dentro del espectro autista, porque tiene un componente genético. Pero si vos pensás que no tiene nada que ver con la genética, la única conclusión posible es que hay algo en los ambientes de los padres y madres autistas que genera un chico autista. Culpa de los padres. Culpa de los padres. Y no solo de los padres, porque ¿quién cría a los hijos en general? Y todos lo sabemos. Las madres. Entonces está la teoría de la madre esquizofrenizante. La teoría de la madre heladera. Siempre la madre. Siempre la culpa es de la madre. Y de ahí viene toda esta teoría de los ambientes tóxicos esquizofrenizantes. Toda una pedorrada gigante para que no haya una sola gota de evidencia y que el progresismo sigue sosteniendo muchas veces hasta los días de hoy. Entonces, la negación de la genética te lleva a un montón de barbaridades a la hora de entender el comportamiento humano. Pero entonces, ¿desde cuándo viene la negación por parte de la izquierda del comportamiento humano, de la naturaleza humana, del papel de la biología, nuestro comportamiento? Yo esa una respuesta no la tengo, pero hace poco leí a Peter Singer que señalaba una discusión entre Marx y Bakunin en 1874 por el dominio de la Primera Internacional. Bakunin, fundador del anarquismo, le decía a Marx que Bakunin era anarquista, la solución de él era tomar el poder y que no haya nada. Pero entonces Marx decía, no, tiene que tomar el poder los obreros, los comités de fábricas de los obreros, ponele. Y Bakunin le dice muy acertadamente algo que después anticipó todo el siglo XX. Le dice, eso que vos decís no va a funcionar porque cuando los obreros tomen el poder van a dar la espalda a su clase y gobernar porque Marx decía no había división de poderes, nada, era todo el poder a los obreros. Y Bakunin, el anarquista, le decía, eso que decís no va a funcionar. El ser humano no funciona así. Cuando los obreros tomen el poder, le van a dar la espalda a su clase y van a gobernar para su propia, en función de sus propios intereses. Sí, ¿qué es lo que pasó después durante todo el siglo XX? ¿Qué le contesta Marx a Bakunin? Le dice, vos porque no conociste a los gerentes de las cooperativas obreras. Porque Marx creía que una persona cuando era un obrero se hacía buena automáticamente. Entonces le podías dar el poder que no iba a gobernar en función de sus propios intereses y de sus seres queridos cercanos, sino que iba a gobernar en función del interés de toda la humanidad. Le iba a dar el mismo interés a su hijo que a una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia que ni conoce. Un absurdo. Bakunin le dijo, pensar que eso es así es no entender la naturaleza humana. Le dice Bakunin a Marx. Por supuesto, la solución de Bakunin es que no haya Estado y por supuesto no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero decir es que fíjate que desde 1874, por lo menos, ya le señalaron a Marx que su concepción de la evolución social no tenía en cuenta la naturaleza humana. Entonces parece venir de muy vieja data. O sea, yo todavía estoy investigando de dónde viene, por qué la negación de la naturaleza humana por parte del progresismo. ¿Por qué tanta negación a la hora de entender que los seres humanos tenemos cierto desarrollo típico
que está influido por nuestra crianza, por nuestros ambientes y por nuestra biología. Y, No, y- no se entiende. y esto ocurre en momentos en los cuales la investigación genética está en un auge y una explosión de Exacto, exacta, conocimiento sí. increíble, digamos. Increíble, zarpadísimo. Sí, sí, se están perdiendo la oportunidad además. Por eso también para mí en parte explica el crecimiento de la derecha, que la derecha habla de esto, habla de blockchain, habla de criptomonedas, habla de manipulación genética, ingeniería, te habla en un lenguaje que a la izquierda le parece sepia, le parece... o sea, a la izquierda comparado con eso parece sepia, parece ocre, parece, no sé, Sí. setentista, no sé, como que no enamora el discurso de la izquierda. Y estos que hablan, para mí muchas veces incoherencias, pero metiendo pequeñas palabras que parecen que entienden de la ciencia esta tan fascinante que se está desarrollando, y bueno, terminan conquistando mucho a veces el corazón y el espíritu de los más jóvenes, ¿no? Pero sí, como decís vos, es un momento que la genética está desarrollándose a niveles exponenciales. Bueno, bajó exponencialmente el precio para la lectura del ADN, lo que costó 3.000 millones de dólares en la década del 90 y que se anunció con bombos y platillos por la Casa Blanca, con Bill Clinton a la cabeza, ese mismo proyecto que costó 3.000 millones de dólares, hoy lo puedes hacer por $200. Entonces hubo un decaimiento exponencial realmente en el precio para la lectura del ADN y eso está generando una revolución también en ese aspecto, ¿no? Ahora, justamente en Tabú, no sé si es tu último libro, Tabú sí es mi es tu último libro. Bueno, ahí contás Mm. este avance de la genética, estamos hablando de 2019, Este 2020 que lo libro fue en el publicaste. 2020, lo publiqué, sí. Pasaron 4 años Sí, que en términos de lo que evolucionó es un es montón. un montón, sí. Pero ya ahí se notaba Mm, que justamente la genética tenía respuestas para un montón de debates de enseñanza de sí, psicología. claro, Vos hablas de que la genética incide en los rasgos de personalidad, lo hablábamos hace un ratito, sí, por supuesto con el ambiente, ¿no? No es claro, un claro, obvio. determinismo genético, No, pero algo tiene que decir ahí. sí, ¿De qué manera entender esto mm, nos ayuda a mejorar políticas públicas, por ejemplo, en materia de educación? sí. Bueno, en materia de educación justamente creo que es donde más impacto está teniendo la negación de la ciencia en Argentina en particular, porque se están utilizando métodos de enseñanza, de alfabetización, no enseñanza, perdón, de alfabetización, porque es algo muy específico, es alfabetización. Se están utilizando métodos que no sirven y que no están informados por la neurociencia. A mí me gusta decir neurociencia y psicología científica, psicología experimental, porque hay entre la neurociencia y la psicología experimental se quiere una relación que es parecida a la relación entre la neurociencia y la medicina y la biología molecular. Quiero decir, por ejemplo, vos para saber si un método, si un remedio funciona o no, haces un grupo placebo, grupo control, le das la pastilla a uno y a otro le das un placebo y te fijas si funcionó o no funcionó. Eso es todo. Una vez que sabes si funcionó o si no funcionó, podés después, a través de la biología molecular, estudiar los mecanismos de acción. Y hoy en día muchos medicamentos se sabe que funcionan, saben por qué funcionan, cuál es el mecanismo de acción, qué molécula del medicamento interactúa con qué parte de tu célula y por qué provoca lo que provoca. Muchos medicamentos no se sabe que funcionan, no sabes por qué. Pero siempre la búsqueda para tener una comprensión completa es entender el efecto del medicamento y después los mecanismos de acción. Y entendiendo todo en conjunto, puedes tener una visión más general que te ayuda a desarrollar ideas, a avanzar en el conocimiento. La neurociencia y la educación pasa algo muy parecido. Vos, primero, si un método funciona de enseñanza o no, lo probás. No, no importa la neurociencia. Te fijas, enseño así, enseño asado. ¿Quién aprendió mejor? ¿El que aprendió así o el que aprendió asado? Eso es todo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Después, una vez que sabés eso, o inclusive inspirado podés ir a la neurociencia o podés inclusive pensar intervenciones inspiradas por la neurociencia. En la misma forma que la biología molecular te puede hacer pensar en medicamentos que puedas probar. Como hay una relación de ida y vuelta, pero la prueba final es el testeo, funciona o no funciona para enseñar. ¿Y por qué funciona? Podemos investigar la neurociencia y nos ayuda a entender y a pensar diferentes acciones. Por ejemplo, dislexia, la dificultad de proporcionar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Nosotros hoy en día sabemos que buena parte de las personas que tienen dislexia, como yo, tiene que ver con que la parte del cerebro que procesa sonidos tiene un desarrollo atípico, porque les cuesta un poco diferenciar sonidos, porque alfabetizarse es en primer lugar y ante nada darte cuenta que cuando hablas, porque los chicos ya hablan antes de poder leer y escribir, que cuando hablas lo que estás haciendo es combinar sonidos para formar palabras y oraciones. Identificás esos sonidos que son los átomos del lenguaje, digamos, llamamos fonemas, ¿no? El lenguaje consiste en combinar fonemas para formar palabras y oraciones. Cuando un chico aprende que tiene que darse cuenta que eso es lo que está haciendo, ya lo hace bien, instintivamente lo hace bien, pero no sabe cómo lo hace. Un niño aprende a hablar como una araña
teje telas de araña sin saber de geometría. No sabe de sintaxis, gramática o morfología, sino que habla porque es miembro de la especie humana, como una araña teje telas de araña porque es miembro de la especie, no sé cómo se llama. Arácnida. Arácnida, qué sé yo, sí, algo así. Entonces un chico lo que hace es identificar, tenés que enseñarle a identificar los sonidos del lenguaje. Si esa parte del cerebro que identifica sonidos funciona medio mal, entonces eso te puede provocar una dislexia. Y hoy en día, mirando imágenes cerebrales, vemos que realmente la parte del cerebro que procesa sonidos tiene una formación atípica en muchos chicos con dislexia, pero que después, si intervenís tempranamente, esas intervenciones funcionan. Si podemos saber por qué funciona, y tiene que ver con que el cerebro a través de la plasticidad compensa esa cuestión atípica. Más aún, estamos pudiendo ver también que genes correlacionan con dislexia. Cuando vamos a ver cuáles son los genes que correlacionan con dislexia, vemos que se expresan, es decir, se activan en esa parte del cerebro que procesa sonidos. Es decir, empezás a tener una pintura completa de lo que está pasando, desde la evidencia experimental de que hay chicos que tienen dificultad desproporcional, hasta entender que tiene que ver con procesamiento de sonidos, hasta entender que hay una malformación cerebral, hasta entender que los genes influyen en esa malformación cerebral. Y en base a todo ese conocimiento puedes pensar intervenciones o cosas para hacer. Por ejemplo, si es verdad que hay muchos genes que correlacionan con dislexia, podemos detectar chicos que están genéticamente en grupos de riesgo para detectar dislexia y prestarle más atención, porque si esos chicos te das cuenta a los 4 o 5 años que van a tener una dificultad en el lenguaje, intervenís tempranamente y está todo bien. Pero cuanto más tardás en intervenir, menor es la compensación que se produce por esa intervención. Entonces digo, la neurociencia y la educación son primos hermanos. O sea, vos querés entender el desarrollo de una persona, tenés que entender todo, cómo se desarrolla a nivel social, el impacto social o cultural que tienen las diferentes intervenciones, la genética, la neurociencia, la biología. Hay 1000 dimensiones que se pueden analizar, ¿no? Para analizar cualquier fenómeno. Y todas son interesantes y todas suman. Lo increíble es que muchas veces vos querés hablar de neurociencia en educación y piensas que sos neoliberal. Rarísimo. ¿Por qué? Bueno, también sí. Sos como los niños, te gustan los porqués. Y viste, como que a veces me trabo en el último porqué, porque yo creo que tiene que ver en la Argentina, de nuevo, con toda esta historia, en general, con toda la historia mundial que contamos, la Big Science, la desconfianza de la ciencia, del progresismo hacia la ciencia, sobre todo la genética. Y creo que en Argentina en particular hay una cuestión que el progresismo, la izquierda, el campo nacional y popular, piensa que la neurociencia es de derecha porque Manes se hizo muy famoso hablando de neurociencia y después se hizo de radical, pero en la Del alianza con el UCR, PRO. sí. ¿Eh? Ok, no, del UCR, digo. De Sí, la sí. UCR, sí, pero bueno, era anti-kirchnerista, en el momento también. Alguien le dijo que tenía que hablar contra de Cristina, se ve, y entonces la pasaba hablando contra de Cristina. Y entonces para mí eso no ayudó nada. Hizo que mucha gente piensa que la neurociencia es de derecha porque Manes es de derecha. Igual ahora viste que ahora que Manes está en contra de Milei más fuertemente que todo el PRO, ahora lo vuelve a querer el progresismo Manes. Pero bueno, ¿qué vamos a Bueno, hacer? por ahí el progresismo se acerca a la neurociencia. ¿Quién sabe? Sí. Hay algo que leyendo Tabú encontraba como un debate muy interesante sobre lo que viene. Vos ahí pones el ejemplo de, bueno, con la fecundación in vitro, vos ya sabés qué óvulo fecundado Sí. tiene determinada posibilidad de adquirir o mayor probabilidad de adquirir determinadas habilidades, digo, Claro. sea habilidad atlética, sea con habilidad Sí. intelectual, sea alto, sea bajo. Sí, ya están ofreciendo muchas clínicas de fertilidad esos datos. También detectar malformaciones. Sí. Y por un lado es, sí, una capacidad médica que permitiría mucho sufrimiento en el futuro, si vos podés evitar tempranamente una malformación y demás. Por otro lado es el cuento de la sociedad distópica de las Sí. personas perfectas o las Sí. castas, ¿no? Los altos por un lado, los bajitos por el otro, el mundo Sí. feliz de Huxley, era, Huxley, sí. de Huxley. ¿Cómo se resuelve ese debate? ¿Por dónde pensás que va? Sí, yo no tengo una respuesta muy clara. Creo que hay unos extremos que claramente no deberían permitirse, pero hay un límite muy difuso, ¿no? Por ejemplo, me parece claro que hoy en día muchas mujeres hacen, yo diría, probablemente la mayoría dentro de mis ambientes, que son todos medio intelectuales, académicos, progresistas, yo diría casi todas las mujeres hacen los test después de unas semanas de embarazo, no sé cuántas, te haces un test genético que detecta más de 1000 malformaciones posibles por si querés interrumpir. Lo que pasa es que no les gusta hablar de esto porque la verdad que te lo hacías por si querés interrumpir el embarazo. Entonces queda como, no, es un debate que está bien, entiendo que despierta muchas, pero es verdad, vos sabés que vas a tener un chico, vas a gestar
un feto, sí, un embrión que van a ser acéfalo y se va a morir a los 2 días de nacer. ¿Tiene sentido llevar a cabo ese embarazo? Entonces yo creo que correctamente hacen un test genético bien temprano en la gestación, como para que si eso se detecta pueda interrumpirse esa gestación. Eso me parece, claramente no veo ningún problema moral en eso, absolutamente. Me parece que mientras que el embrión no tenga sistema nervioso central desarrollado, no hay ningún debate ni siquiera al respecto. Pero después, otras cosas como por ejemplo, seleccionar los embriones que van a ser utilizados para fecundación in vitro basándose en cuántos genes tiene ese embrión que correlacionan con alto coeficiente de inteligencia, me parece como un montón. Creo que lo legislaría, no tengo del todo claro cómo, y si se permitiese diría que tendría que pagarlo la obra social, para que no se creen sociedades donde los ricos tengan unos genes propósitamente, hechos como seleccionados a propósito para, para poder hacer que esos chicos Ser más tengan inteligentes, esos genes digamos. para ser más inteligentes, más atléticos o lo que sea, ¿no? Si no, es como la película Gattaca. Gattaca era exactamente eso. Era algunas personas que tenían hijos a través del viejo método de hacer el amor y las personas que hacían con inseminación artificial. Y los que hacían con inseminación artificial era como una casta de atléticos, inteligentes, y los demás no. Por supuesto, la película tiene una vuelta de rosca, no lo vamos a spoilear, una vuelta de tuerca, quiero decir, pero ese era como el argumento central. Y hoy científicamente eso es posible. Vos podés, no estoy hablando de cosas más futuristas como modificar los genes de los embriones, que eso se va a poder hacer, pero hoy en día todavía hay mucho estudio por dentro. Hoy en día ya es muy simple y ya se hace, porque vos cuando haces fecundación in vitro tenés a veces 2, a veces 3, a veces 5, 6, 7 óvulos fertilizados, embriones, que tenés que elegir uno. Hoy en día se elige medio mirando el microscopio, el más redondito, que parece más saludable, digamos, así me lo explicaron los especialistas, grosso modo. Pero podrías estar seleccionando a través de la genética y decir, che, no, de estos 8 o 9, el que tiene más probabilidad de desarrollar inteligencia general e ir a la facultad de matemática es este, así que voy a seleccionar este. Eso me parece un montón. No sé, eso sí me hace un poco de ruido y yo en principio no lo permitiría a menos que lo pague la obra social y que todos tengamos acceso a esos mismos tratamientos. Estamos hablando muchísimo de ciencia de genética, pero también sos mago. Soy Entonces, mago, sí, sí. te doy vuelta ahora Sí. la pregunta. ¿Hay métodos, elementos, saberes, prácticas de la pseudociencia o de métodos no científicos que empiecen a ser o que puedan ser interesantes para la ciencia o para las personas que practican, no sé, que buscan establecer una mejor manera de comunicar sus ideas? Sí, yo de hecho yo soy doctor en física y empecé a hacer neurociencia justamente como fruto de mi interés por la magia. Yo de muy chiquito, antes de físico, antes de cualquier cosa, yo era mago, digamos. Yo a los 10 años empecé a hacer mi primer curso de magia y toda mi vida seguí con idas y vueltas, pero haciendo como hobby presentaciones de magia. Hoy en día mi especialidad es la matemagia, matemática con magia, y hago shows de eso. Em, pero cuando a mí me interesó la neurociencia, lo que me di cuenta es que yo sin saberlo venía estudiando un montón sobre neurociencia, sobre todo una rama de la neurociencia que es la neurociencia cognitiva, que es la neurociencia que estudia la relación entre el cerebro y la mente. Y la magia es el estudio de la mente. Entonces yo venía estudiando un montón sobre la mente y creo que eso en los libros de magia, me gusta mucho leer teoría de la magia, psicología de la magia. Entonces me di cuenta que desde muy chiquito yo venía estudiando fenómenos que ahora la neurociencia está estudiando. De hecho, cuando empecé a meterme en la neurociencia, rápidamente empecé a publicar y a juntarme con un montón de científicos que eran los más conocidos del país y te diría del continente, porque se interesaban en buena medida en lo que yo podía aportar desde el punto de vista de mi conocimiento como mago de la mente humana. Y tengo algunos papers donde hago eso, donde utilizo la magia para entender mejor la mente humana, y algo que se está haciendo en varias partes del mundo. Se puede hacer tanto investigar lo que los magos saben. Por ejemplo, volviendo al tema, te doy un ejemplo, volviendo al tema de las falsas creencias y los Sí. autoengaños. El autoengaño es algo que se estudia mucho en la literatura científica, en la psicología experimental. De hecho, el estudio del autoengaño medio que dio nacimiento a la neurociencia cognitiva en la década del 80. Y nosotros, por ejemplo, publicamos un paper en el cual utilizamos una técnica de magia para engañar a la gente y que crea que tomó una decisión que no tomó para ver qué hacía después. Y lo que vimos es que más del 50% de las personas empezaba a justificar por qué había decidido lo que en realidad no había decidido, porque le cambiamos la respuesta pero no se dieron cuenta. Creo que lo vi, le mostrás 2 fotos, Sí, le decís que exacto, elija a la sí. persona más linda, La más atractiva, sí, según el criterio que ellos quieran. elige a una, Le cambiás la foto, vos le le das cambiás la la foto, le otra mostrás la otra y y él le no decís se da por qué cuenta, o elegiste. ella no se da Sí, cuenta. ese fue como la primera versión. Eso se publicó en Science, de hecho, en la revista, junto con Nature, la más importante del mundo.
Después se hizo eso mismo pero con respuestas a preguntas sobre política o moral. Y se vio que también yo voy a cambiar la respuesta y las personas muchas veces no se dan cuenta de que le cambié la respuesta. Por supuesto, en algunos casos, ¿no? Yo no puedo hacerle creer a una persona que está en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que dijo que estaba a favor. Enseguida se da cuenta, diría, no, yo no dije eso, ve que me confundí, te diría algo así. Claro. Pero en otras cosas, más sutilmente, puedes cambiar la respuesta y la persona no se da cuenta y empieza a justificar por qué dijo lo que no dijo. Y esto se llama autoengaño cognitivo, es algo que los magos saben un montón, desde hace muchos años que existe. Los magos utilizan esto un montón. Esta cuestión del autoengaño cognitivo, saber que vos te autojustificás. Los magos, por ejemplo, bueno, en muchas cosas, pero por ejemplo la implantación de falsas memorias, también los magos utilizan mucho. Entonces hay mucho que viene de la magia, que la magia porque la magia es un arte milenario que intenta entender la mente humana para poder engañarla. Y mucho de esos conocimientos sobre cómo funcionan las creencias y los recuerdos, hoy en día los toma la neurociencia y los estudia, ¿no? Y los usa no solo como objeto de estudio, sino también como método para estudiar otras cosas, como para engañarte y ver cómo respondes. ¿Y, Hay y, como un campo muy floreciente en ese sentido. y qué pasa con prácticas que, no sé, pensando en la meditación, por ejemplo? Sí. eh, una práctica ancestral, Mm, que más o menos cada uno la usa a mm, gusto y piacere, algunos creen más, otros menos, algunos sirven más, otros sirven menos, pero de mm, a poco empieza a aparecer una validación más científica para este tipo de cuestiones. sí. Eh, ¿Empieza o no decís? Empieza, empieza, sí, 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 claro. claro. Digo, ¿cómo es esa Mm, interacción? sí. ¿Cómo se incorpora ese conocimiento que por ahí estuvo siempre del otro lado Mm, de la frontera, sí. pero empieza como a traspasarla, ¿no? Empieza a haber esa porosidad entre una cosa, entre Sí. un campo y el otro. Sí, yo de eso conozco mucho menos, conozco poco. Diría, lo que conozco es más por interés personal, por practicante. Justo el otro día escuché un podcast justamente de Sam Harris con una chica de la Universidad de Miami que justamente contaba un poco esta historia y contaba que a principios de siglo la ciencia no existía, esto de meditación era raro, hasta que alguien presentó, ella dice que estaba en un... Ella encima es de la India, entonces ella tuvo una formación de sus padres de meditación, pero ella pensaba que todo eso era como que era parte de una religión, que eran, qué sé yo, ella se hizo en un momento atea secular y pensó que todo eso era parte de ceremonias religiosas que le interesaban cero. Hasta que en una conferencia científica alguien comentó algo de que creo que era para estrés postraumático, no me acuerdo, o si era dolor, alguna intervención con meditación que funcionaba muy bien. Y ahí ella como que dijo, o sea que esto puede funcionar. Y lo empezó a estudiar y hoy en día es una de las grandes referentes. Y hoy en día hay mucho estudio que hace ese puente entre el conocimiento milenario de las tradiciones orientales en filosofía y la neurociencia moderna. Creo que mucho de lo que decían esas tradiciones se está confirmando con la neurociencia y se sabe inclusive por qué funciona, ¿no? No sé, por ejemplo, una meditación que a mí me gusta mucho tiene que ver con loving kindness, o por lo menos así la llamo. Yo no soy especialista, yo lo hago más como practicante, pero tiene que ver con generar pensamientos hacia las personas a las que amas profundamente y traerlos a tu mente y después tratar de expandir eso hacia otras cosas y finalmente hacia vos mismo. Eh, pero ese tipo de meditaciones o ejercicios, podríamos decirlo, hoy en día se sabe que qué conexiones neuronales refuerza y cómo lo refuerza y por qué funcionan, digamos. Puedes Ujú. entender a nivel neuronal, no sé, a nivel neuronal, por ejemplo, una explicación muy simple a por qué funciona esto de siempre que puedas como respirar profundo. Estás pasando un buen momento y respira profundo y quédate disfrutando unos segundos ese momento. Estacionate ahí un poquito y después seguí, pero cuando... Y eso sabemos porque tiene que ver con que al ejercitar eso, esa capacidad de habitar ese espacio mental, muchas veces se generan ciertas conexiones neuronales, se refuerzan conexiones neuronales que hace que después, en situaciones realmente difíciles de tu vida, puedas acceder más fácilmente a esos estados mentales. Entonces creo que gran parte de este conocimiento que las tradiciones orientales tenían de hace muchos años, se empieza a entender con la neurociencia moderna sus mecanismos de acción, digámoslo así. Ujú, Mm. ujú. Ahora, ¿cuándo empieza? No sé, según esta chica, la ciencia empieza a principios de este siglo a estudiarlo científicamente. Y sé que en la década, viste que los hippies se fueron los hippies, perdón, los Beatles se fueron a la India, como que hubo en los 70 todo un movimiento de Occidente que tuvo que ver con valorar y explorar y conocer las tradiciones orientales, que después generó también un montón de sectas truchas, yogi, cosas rarísimas que también fueron un problema, pero creo que ahora se está pudiendo separar un poco la paja del trigo y está quedando claro que hay mucho de conocimiento válido en las técnicas tradicionales
contemplativas, de meditación, del hinduismo, el Ujú. taoísmo, el budismo, las diferentes tradiciones filosóficas orientales, ¿no? ¿Y se te ocurre algún diálogo posible entre estas dos miradas, estas dos como visiones, podemos decirlo de alguna manera? Digo, no sé, recién citabas a Sam Harris, en Tabú citas una frase que a mí me quedó como repercutiendo de Sam Harris, que es que Sí, si alguien no acepta el valor de la evidencia científica, bueno, ¿qué evidencia puedo ofrecerle yo para que la acepte? Como claro. diciendo, en algún Sí. punto son Sí. dos lenguajes distintos. Si Si vos alguien no no aceptás la valora, claro, evidencia... sí, si alguien no valora el poder, no solo la evidencia, si alguien no valora el poder de la lógica, ¿qué evidencia, qué razonamiento puedo hacer para que lo valore, ¿no? Ujú, No el poder de la lógica, si alguien no valora en realidad a la lógica como forma de establecer verdades. Te dice, no, la lógica no es importante. Bueno, está bien, frente a eso no hay mucho, porque voy a tratar de hacer un razonamiento para convencerte, pero ya me dijiste que no tiene ningún sentido, entonces está bien, terminó el debate, ¿no? Em, yo eh, pienso, como te decía antes, yo creo que la solución a eso es mucha, mucha paciencia, mucha cortesía, mucha generosidad, mostrarle cómo ese pensamiento te lleva a conclusiones absurdas e inmorales. Creo que de a poco, y esa es mi esperanza, la gente va entendiendo el valor de los razonamientos y evidencias a la hora de establecer las verdades que vamos a asumir para poder regular nuestra vida y la convivencia entre nosotros, ¿no? Andrés, última pregunta, se la hacemos a todos los entrevistados que pasan por acá. Mm. En base a todo lo que venimos conversando, para vos, ¿cuál sería la salida del laberinto? ¿Por dónde es? La salida del laberinto, la respuesta clásica es para arriba, ¿no? La salida del laberinto, ok, no sé si ir por lo hippie o por lo racional. Por lo hippie te diría mucho amor, empatía y comprensión hacia el otro. Y por lo racional te diría, sepamos que aunque cada realidad es única y yo solo puedo saber que yo existo, y la única verdad irrefutable para cada uno de nosotros es que yo existo, como bien decía Descartes, aunque lo único que podés probar hacia vos mismo, más allá de todo lo razonable, es que vos existís, es muy razonable también asumir que los demás existimos y que compartimos un universo en común. Y que por lo tanto, si compartimos un universo, más allá de que cada uno habita individualmente, la forma de relacionarnos es ver cómo podemos ponernos de acuerdo en cómo es ese universo que habitamos. Y la única forma moralmente sana de hacerlo es asumiendo que nadie tiene la verdad y que si alguien dice que algo es verdad sobre ese universo compartido, tiene que presentar razonamientos e evidencias para convencernos. Y que esa es la forma de llegar a acuerdos, a través de razonamientos y evidencias. Eh, es- Gracias. No, a vos, profesor Esteban, un gusto. Y Gracias. gracias a ustedes por escucharnos, por vernos como siempre en YouTube, en Spotify. Nos encontramos en la próxima. Chau.